amigos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta serie sobre los 7 últimos grandes juicios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, nosotros vemos que en el juicio del gran trono blanco, el Hades y la muerte son lanzados al lago de fuego. Pero ¿quiénes son? El Hades es interpretado en la Biblia como el infierno, y la muerte sabemos que es algo que nos ocurre al final de nuestra vida. Sin embargo, ¿es la muerte un personaje? ¿Qué hay debajo de la superficie de la tierra? ¿Qué hay en el inframundo? ¿Qué personajes hay ahí que van a ser también juzgados en los 7 últimos grandes juicios? Aquí tenemos que vamos a realizar el estudio del quinto y sexto juicio, de los 7 últimos grandes juicios, en esta cápsula bíblica, que va a ser la cápsula bíblica número 40. Así que los invito a que nos acompañen. Muchas gracias. Todos hemos escuchado en la Biblia leer, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 9, sobre el Abadón, que está encargado del abismo. El Hades, que como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pues ese nombre de un dios pagano encargado del inframundo se usó en el Nuevo Testamento para delimitar lo que conocemos como el infierno, el lugar donde las almas están perdidas, donde van las personas que no han aceptado o recibido los beneficios del sacrificio de Cristo en sus vidas. Estas entidades que estoy nombrando son personajes, son entidades, son principados, son potestades contra los que nosotros debemos luchar, como dice el libro de los Efesios. Estos principados y potestades trabajan también para el maligno. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a tener lectura sobre el juicio del gran trono blanco, que tiene relación directa con estos 7 últimos grandes juicios. Ya hemos visto cómo el maligno y los ángeles caídos y los demonios han ido a parar al lago de fuego. Y vamos a leer también sobre estos otros personajes, que todo esto se ve globalmente en el juicio del gran trono blanco. Vamos a leer Apocalipsis 20 y el verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Interesantísimo el juicio del gran trono blanco. Se lleva a cabo en el espacio. Dice la Biblia que la tierra y el cielo se apartaron de ese lugar y se lleva a cabo un enorme juicio delante de un trono majestuoso, el trono blanco, donde finalmente se verá vindicada la justicia de Dios. Ahora vamos a analizar cómo el Abadón, el Hades y la muerte son en realidad personajes, principados que le sirven al maligno y que finalmente también van a terminar en el lago de fuego, en este gran juicio del trono blanco. Bien amigos, vamos a leer el libro de Job en el capítulo 28 y verso 20. Dice así: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Sí amigos, el Abadón es el príncipe encargado del abismo. También en griego se le llama Apolión. Y de hecho va a salir durante la gran tribulación como parte de las plagas que van a caer sobre este mundo. Y la muerte también, aquí podemos ver que ellos dicen: hemos oído hablar de la sabiduría. La muerte también es un personaje. Estamos hablando de personajes, estamos hablando de entidades malignas, entidades que le sirven al maligno. Vamos a leer también primer libro a los Corintios, capítulo 15 y verso 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es un verso pequeñito. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. En otras palabras, lo que leímos en Apocalipsis capítulo 20 y verso 14, que el Hades y la muerte fueron lanzados también al lago de fuego. ¿Por qué y cómo fueron lanzados al lago de fuego? Porque ellos son personajes. Hemos visto que ellos son principados y potestades encargados de diferentes regiones de la tierra y por lo tanto susceptibles al juicio. Por eso están en esta lista de los 7 últimos grandes juicios. Y notemos esto importante: la muerte es el último enemigo de Dios en ser destruida. Es también lanzada al lago de fuego, donde ya había lanzado el maligno, donde ya habían sido lanzados ángeles caídos, demonios, etc. Todo finalmente está terminando en el lago de fuego. Bien, y hay algo importante con la muerte. Estamos viendo que la muerte es un personaje, realmente es un personaje. Y a mí me llama la atención cómo psiquiatras,
psicólogos, muchas veces, incluso hasta siervos de Dios, se concentran en tratar de explicar a las personas que acepten la muerte como algo normal, como algo natural. Yo puedo decirle a las personas que la muerte es algo inevitable por nuestras condiciones de ser una raza caída en pecado, pues nuestro cuerpo se deteriora y la muerte es inevitable. Sin embargo, no puedo pretender que las personas tomen la muerte como algo normal o como algo natural. ¿Por qué? Porque el ser humano no fue creado para morir. La muerte no es normal. La muerte es consecuencia de la desobediencia, es consecuencia del pecado. Adán vivió 930 años. Eva debe haber vivido también muchísimos años, pero finalmente murieron. Porque cayeron, porque desobedecieron, porque cayeron en pecado. Así, pero la muerte no es natural. Hoy en día Adán y Eva estarían vivos si nunca hubieran desobedecido a Dios. Así que en mi trabajo, en la obra del Señor, yo no procuro que la gente acepte la muerte como algo normal y natural, porque no lo es. Es inevitable, sí, por consecuencias de que somos una raza caída. Pero la muerte no es normal. Y de hecho, Dios ha trabajado para que tengamos vida eterna, que siempre fue el plan perfecto de Dios, siempre fue el plan directo de Dios, que tengamos vida eterna. La muerte no tiene que ver nada con Dios. La muerte siempre es el resultado de la condenación, ya sea la muerte física que tenemos los seres humanos o la segunda muerte que menciona la Biblia en Apocalipsis, que es el lago de fuego, la segunda muerte, ya una separación definitiva de la gracia y de la comunión con Dios. Sin embargo, todo esto que hemos analizado hasta ahora me permite hacer un recuento de cómo es el inframundo. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a hacer ese recuento de cómo está constituido el inframundo, o sea, el mundo subterráneo, las entrañas de la tierra, y entonces eso nos va a permitir tener una claridad, una ubicación de las diferentes cavidades o estructuras que existen en las profundidades de la tierra en el orden de la realidad de la dimensión espiritual. Vamos a comenzar y vamos a mostrarles, voy a comenzar mostrándoles esta imagen que representa las estructuras geológicas de la Tierra. Vemos que hay la corteza terrestre, luego está el manto, el núcleo externo, el núcleo interno, etc. Entonces vamos viendo cómo esas diferentes estructuras de la Tierra tienen diferentes espesores, diferentes tamaños, diferentes materiales. Así es como lo ve la ciencia, así ve la ciencia, porque la ciencia lo que puede analizar es lo físico. La ciencia lo que puede analizar es la parte material de la Tierra. Pero nosotros vamos a pasar ahora a verlo desde el punto de vista de la orden de la realidad espiritual.
Así que continuamos el mismo corte que teníamos con los que mostraba el espesor en kilómetros de cada capa de la Tierra, pero vamos a dejarlo en limpio para expresarles a ustedes que todo lo que está debajo de la corteza terrestre, debajo de la superficie, es el Seol. Incluso la Biblia dice que los sepulcros son parte del Seol, las cavernas, las minas, todo lo que sean cavidades hechas por el hombre o no, debajo de la superficie de la tierra o debajo de la superficie del fondo del mar, es el Seol. Todo lo que está debajo de la superficie de la tierra es el Seol. Y la Biblia habla muy específicamente sobre que los seres humanos fueron creados para vivir sobre la superficie de la tierra. Lo que está debajo es el Seol, lo que estoy presentando allí en color naranja. Eso tiene un nombre, ahí está, el Seol. Bien, ahora, el Seol tiene una gran cavidad, hay un hueco, hay un precipicio grande que se llama el abismo. Ahora bien, el abismo existe en la dimensión de la realidad espiritual y por eso no se puede ver, no se puede medir con métodos científicos. Sin embargo, a veces Dios permite que una máquina, una cámara, etcétera, tome algunas imágenes de lo que se conoce como el abismo. Por ejemplo, esta fotografía que es de la NASA, es una fotografía que no ha sido modificada, se ve como un gran abismo, un gran agujero en la Tierra. Así entonces, tenemos ya delimitados en nuestro esquema el Seol, y en el Seol se encuentra el abismo. También hay otra estructura, había otra estructura en las profundidades de la tierra, que es el paraíso o seno de Abraham. En el paraíso se encontraban las personas salvas durante el Antiguo Testamento que no podían ir al cielo, no podían ir a la presencia de Dios porque aún el Señor Jesucristo no había muerto en la cruz, su sangre aún no había sido derramada y estas personas estaban ahí como en espera. Era un lugar agradable, era un lugar fresco, incluso había agua, según el Evangelio según San Lucas. Si usted lee en el capítulo 16, va a leer la historia del rico y Lázaro. De hecho, en el paraíso vemos que dice la Biblia que Lázaro, que siempre fue un mendigo en la tierra, estaba siendo consolado en los brazos de Abraham, el patriarca Abraham. Desde lejos, el rico, estando en el Hades, los llamó y habló con ellos. Pero era imposible que alguno pudiera pasar al otro lado, porque dice la escritura en Lucas capítulo 16 que entre el paraíso y el Hades
había una cima. O sea, había una diferencia de desnivel y esa cima separaba el paraíso de lo que es el Hades. Ahí podemos ver ya lo que es el Hades, o sea, lo que conocemos como el infierno. Voy a nombrarlo aquí, voy a ponerle los nombres. Y entonces ahí tenemos en el Seol, recordemos que todo esto está en el Seol. Tenemos el abismo, tenemos el paraíso, la cima que separa el paraíso del Hades. El Hades es el infierno. El infierno donde está la perdición, donde están las almas actualmente perdidas y permanecerán allí hasta que sean juzgadas en el juicio del gran trono blanco y pasarán a lo que se llama el lago de fuego. La Biblia no especifica dónde está el lago de fuego. La Biblia no dice si el lago de fuego está en la tierra o si está en otro lugar. La Biblia no especifica eso. Aquí tenemos entonces el Hades y en la parte de abajo vemos señalado donde señala la ubicación del infierno. Ahora, todo esto es proporcionalmente incorrecto. Por supuesto, yo no he visto ni el abismo, ni el infierno, ni ninguna estructura de estas. Aquí están representaciones. Estamos haciendo un diagrama y lo que estamos viendo son representaciones gráficas para que nosotros entendamos qué hay debajo de la superficie de la Tierra. No es que estén específicamente en esos lugares o que tengan ese tamaño en la Tierra, sino que estamos hablando de cosas que existen en la dimensión de la realidad espiritual y no podemos saber ni los tamaños ni las proporciones, y aquí lo que estamos haciendo es una representación gráfica. Bien, hablando entonces del Hades, debemos recordar entonces que se trata de un personaje, lo mismo que la muerte, ¿verdad? Un personaje Hades que está encargado de el infierno. Ahora bien, aparte de las estructuras que hemos visto en el inframundo, también en la parte inferior del abismo, la Biblia dice en el libro del Apocalipsis que hay un pozo, o sea, hay algo más abajo, hay un pozo del abismo que tiene una tapa. La Biblia dice que tiene una tapa y de ahí van a salir también unas plagas terribles durante la gran tribulación. También en el caso del abismo, se sabe en las escrituras que a los lados del abismo hay unas celdas, hay unas prisiones, hay unas cavidades que son prisiones de oscuridad y que en una de ellas va a estar el maligno preso durante 1000 años, durante el reinado del Señor Jesucristo en la tierra. Y en esas prisiones de oscuridad a los lados del abismo actualmente hay ángeles caídos, hay ángeles caídos y están apresados allí, algunos porque tienen un tremendo poder destructivo, y el maligno eventualmente también va a estar preso allí. Así que podemos ver que hay una gran cantidad de cosas, estructuras y cavidades en el inframundo que la Biblia llama el Seol,
Pero hay una que ya no está, hay una que no existe más, que es el paraíso. El seno de Abraham ya no está allí, porque la Biblia dice que el Señor, antes de resucitar, bajó a las partes más bajas de la tierra, predicó a esos espíritus que fueron justos y obedientes con Dios durante el Antiguo Testamento, y por medio de su sacrificio y por medio de su propia sangre, entonces los trasladó, dice la Biblia, subiendo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y también dice, y esto de que subió, que es, sino también que primeramente había bajado a las áreas más bajas de la tierra, y entonces allí el Señor sacó personas que estaban en espera, almas de personas, por ejemplo, el alma del profeta Samuel, por ejemplo, el alma de Noé, el alma de Abraham, etcétera. Estaban allí en espera de que el sacrificio de Cristo fuera real y contundente, y entonces ya finalmente pudieron salir de ahí, porque recordemos que el Señor dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Esto se aplica no solo a nosotros, sino a las personas del Antiguo Testamento. Así pues, amigos, hemos visto en esta cápsula 40 la condenación del Hades y de la muerte. Hemos visto que son personajes que le sirven al maligno. Hemos visto que la muerte es el último de los enemigos de Dios en ser destruido. Y finalmente nos queda un estudio sobre el juicio del gran trono blanco, pero ya en el caso del juicio a los seres humanos. Les agradezco mucho su atención. Estudien la Biblia todos los días, escudriñen la Biblia, porque solamente el Señor tiene palabras de vida eterna. Y les deseo, como siempre, que el Señor esté con tu familia.